analizar es importante porque en el Ecuador es la primera vez que se implementa el seguro agrícola, ¿no es cierto?, desde el año 2010, y es importante analizar la experiencia, porque a pesar de todos los errores que ha tenido, digamos, más operativamente como tal y por el sistema mismo de seguros, ¿no es cierto?, tiene algunos logros importantes. Sigamos, por favor. Bien, aquí les he traído alguna información, ¿no es cierto?, sobre el sistema de seguros agropecuarios a nivel internacional. Cuando me refiero a la región norte, me estoy refiriendo a Estados Unidos fundamentalmente y a otros países donde ya cuentan con seguros agropecuarios, ¿no es cierto?, que están consolidados y que cubren más o menos 160 millones de hectáreas, equivalente al 81.6% de la superficie total asegurada. Y también se tiene el 89% del capital totalmente asegurado. En el otro extremo se encuentra obviamente la parte del sur y específicamente la parte de la región andina, en la que se aprecia una importante diferencia en los riesgos que está expuesta la agricultura. En la región andina específicamente, solo 473.249 hectáreas se encuentran aseguradas, es decir, el 0.2% de la superficie total asegurada y el 0.2% del capital asegurado. Y en la región central es menor todavía, el 0.02% de la superficie y el 0.02% del capital. Esto implica, ¿no es cierto?, que en el Ecuador no tenemos una cultura de seguros y obviamente es más difícil implementar los seguros cuando en el sector agrícola ustedes saben bien que los niveles educativos son los más bajos, ¿sí? Entonces ahí podemos nosotros comprobar que no existe prácticamente ningún tipo de cultura de riesgos, ¿no es cierto? Saben de los riesgos que enfrentan, pero no saben cómo manejarlos. Es decir, de esta política, ¿no es cierto?, no se sabe mucho y los productores muchas veces pierden sus cosechas por no saber hasta hacer el reclamo del seguro. Sigamos, por favor. Bien, como les había dicho, esta política empieza en el año 2010. El programa se llama Agroseguro, está vigente hasta la actualidad. La unidad que se encarga de llevar esto es UNISA, que es la Unidad de Seguros Agrícolas, que está y trabaja, ¿no es cierto?, dentro del MAGAP, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura. Esta es una política del gobierno ecuatoriano para proteger al pequeño y mediano productor fundamentalmente de los riesgos en la producción y sobre todo estabilizar sus ingresos. Sigamos, por favor. ¿A qué riesgos nos referimos? Todos como personas estamos expuestos a diferentes riesgos, es decir, enfermedades, un accidente, etcétera, ¿sí? Pero las familias de ingresos bajos son las más vulnerables ante los riesgos, porque ellos no generan recursos, ¿no es cierto?, para poder enfrentar estos riesgos. La agricultura, la ganadería, la acuacultura y la pesca obviamente están expuestas a muchos riesgos climáticos. Ya observamos nosotros el cambio climático, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayer hacía mucho calor y ahora amaneció bastante frío. Es decir, es evidente, ¿no es cierto?, que se está generando el cambio climático. Sequías, inundaciones, excesos de humedad en los suelos, heladas, granizos, vientos, y lo típico, ¿no es cierto?, en la región central, en la provincia de Tungurahua, incluso la ceniza volcánica. Erosión, y obviamente también hay riesgos biológicos de enfermedades, plagas, etc. Y también los riesgos de mercado, que es cuando el productor está sometido a la fluctuación constante de los precios en el sector agrícola. Nosotros observamos que prácticamente los cultivos agrícolas de nuestro país sí están dentro de un mercado de competencia perfecta. Tal es así, ¿no es cierto?, que por ejemplo los paperos, ellos dicen, producimos, como nos fue bien este año, entonces todos vamos a producir el próximo año y la papa baja hasta $1 y ellos pierden, ¿sí? Entonces también el mercado y sus precios, por no planificar la producción, ¿no es cierto?, someten al productor a otro riesgo. Los pequeños productores del sector agrícola, ¿no es cierto?, están expuestos a riesgos, obviamente que van a afectar a sus medios de vida, porque los ingresos que obtienen a través del sector agrícola constituyen sus medios de vida para su alimentación, sobrevivencia. Ustedes saben que tenemos muchos agricultores, inclusive de subsistencia, y obviamente los de su familia. Sigamos, por favor. Muy bien, la importancia del sector agrícola en el Ecuador y los problemas que le aquejan. En este caso nosotros vemos que es muy importante proteger al sector agrícola. ¿Por qué? Porque el 57% de la población rural trabaja en el sector agrícola.
el 26.7% de la población total, de la PEA total, mejor dicho, de la población económicamente activa, trabaja en el sector agrícola. El 19% de la PEA, del sector rural trabaja en el sector agrícola, y el 17.9% de la PEA, ¿no es cierto?, de todo el Ecuador trabaja en el sector agrícola. Sin contar, obviamente, con los servicios adicionales y complementarios del sector agrícola, porque si contamos eso, sería más del 30% los que trabajan. El MAGAP, ¿no es cierto?, dice que los pequeños y medianos productores abastecen algo más del 60% de la canasta básica del Ecuador, es decir, que ellos son la base de nuestra seguridad alimentaria, pese a que todavía no se ha hecho ningún otro censo agrícola, pero, ¿no es cierto?, de acuerdo a las inferencias y deducciones del MAGAP, es este porcentaje. Es una importante fuente de generación de ingresos para los pequeños productores, y obviamente el problema que aqueja a este sector es la pobreza. Nosotros vemos que en el país se dice, ¿no es cierto?, que hay 24.53% de pobres y 8.04% de pobres extremos a nivel nacional. En el área rural hay 41.7% de pobres y 16.04% en extrema pobreza, que son el doble más o menos del área urbana. Sigamos, por favor. El seguro agrícola, entonces, se considera un instrumento para desarrollar el sector agropecuario, proteger al productor de las pérdidas potenciales y estabilizar sus ingresos, como ya habíamos dicho. Estimula además el empleo, porque si ellos se sienten protegidos, van a estar motivados o incentivados a producir más y, por lo tanto, a generar empleo. Promueve el desarrollo tecnológico y los agronegocios, o dentro de estos también, y el beneficio no es solo para los agricultores, sino también para las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura trabaja aliado con las instituciones financieras, como lo que era antes el Banco Nacional de Fomento y ahora es Banecuador, y otros bancos, ¿no es cierto?, a través de los cuales trata también de proveerles crédito a los productores agropecuarios. Sigamos, por favor. Muy bien. UNISA, ¿no es cierto?, que es la unidad encargada de manejar el seguro agrícola, dice que este seguro permite compensar a los medianos y grandes productores, pero sobre todo en los costos de producción. Este va a permitir la continuidad de las parcelas productivas, la recuperación de los saldos crediticios, la sostenibilidad del financiamiento rural y sus instituciones. Considerado como política de Estado, el seguro agrícola lo hace ver como una de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Sí? Es decir, que nosotros vemos la importancia de esta política agrícola. Menos mal que esta política agrícola se ha mantenido, aunque luego vamos a ver a qué productores ha beneficiado. Sigamos, por favor. Este seguro agrícola que se implementó en el Ecuador es tradicional. Es decir, hay otros seguros en otros países como Bolivia que se ha implementado bajo o considerando como criterio los factores climáticos, ¿sí?, y sobre todo la información que viene, ¿no es cierto?, de la parte climática. Mientras que en el Ecuador no se ha implementado eso, sino que es como un seguro tradicional. En este sentido, ¿no es cierto?, adolece de problemas como es la información asimétrica, y específicamente se ven dos problemas, que son la selección adversa y el riesgo moral. ¿Qué significan estos problemas? Ustedes saben, ¿no es cierto?, por la parte microeconómica, que, digamos, la selección adversa no es más que la información asimétrica que tienen los agentes económicos. Entonces, si yo como seguro no conozco la información que tiene el asegurado, ¿no es cierto?, entonces yo mal puedo establecer, por ejemplo, una sola póliza para todos, ¿sí? O voy a seleccionar aquellos agentes económicos que tienen mayor riesgo o que tienen más riesgo. Es decir, corro ese riesgo, ¿no es cierto?, al tener esta selección adversa. ¿Por qué? Porque como asegurador yo tengo una información y el asegurado tiene otra información. Es decir, por ejemplo, un seguro médico no sabe si una persona puede tener una enfermedad terminal, a eso me refiero, ¿sí? A lo mejor esta persona oculta esa información, ¿sí? Y yo le voy a dar una prima que pertenece como a cualquiera de nosotros, es decir, que no tiene una enfermedad temporal. En ese sentido, yo podría, ¿no es cierto?, seleccionar a los agentes económicos de mayor riesgo. Sigamos, por favor. Aquí está justamente, hablamos de la selección adversa desde el punto de vista microeconómico. Ustedes como estudiantes, ¿no es cierto?, les interesa también esta parte para ver
¿Por qué estudiamos microeconomía? ¿Para qué nos sirve, no es cierto, en definitiva esto? Cuando estudiamos, no es cierto, que la información es asimétrica, que los mercados no son de competencia perfecta, ¿sí? Entonces es un problema, justamente, como les decía en los ejemplos, los vendedores saben más acerca de la calidad del producto que los compradores, ¿sí? Los trabajadores conocen mejor su productividad que los empleados, es decir, que los empleadores, es decir, yo como empleador no puedo saber algunas cosas con respecto al trabajador. Sigamos, por favor. Aquí está justamente un ejemplo de George Akerlof, que hizo un ejemplo de lo que se llama el modelo de los cacharros, que también se conoce como Lemon Market. En este sentido, hace una comparación de esta selección adversa con el mercado de carros viejos, digamos así, carros de uso, de segunda mano, en el que, por supuesto, los propietarios de los autos conocen más, ¿no es cierto?, de las características del auto que aquel que va a comprar. Entonces se generan varios problemas a partir de eso. ¿Por qué? Porque obviamente los vendedores de automóviles usados, ¿no es cierto?, pueden esperar una diferencia pequeña entre el precio y lo que compró y el precio que van a recibir. La existencia de información asimétrica termina por afectar al precio del producto. En ese sentido, ¿no es cierto?, funcionan así los mercados de seguro. Sigamos, por favor. Entonces, aquí está justamente a qué se considera la selección adversa, como ya les había explicado, y el riesgo moral, ¿no es cierto?, que en general existe cuando el agente económico, digamos, ya se asegura y se despreocupa, por ejemplo, de su salud, ¿no es cierto?, o el cultivo, por ejemplo, en un agricultor. Si yo ya me aseguré, como digo, ya me aseguré, entonces no cuido tanto el cultivo como lo hacía sin seguro. No me preocupo, ¿no es cierto?, de prevenir las plagas, de prevenir, ¿no es cierto?, el exceso de lluvias, etcétera, etcétera. No tomo ninguna medida, a eso se refiere. Entonces, no me importa si se pierda o no el cultivo, porque a la final yo ya me aseguré y por lo tanto el seguro me va a pagar. A eso se refiere el riesgo moral. Es decir, la selección adversa es ex ante y el riesgo moral es ex post. Sigamos, por favor. Entonces, es un poco lo que ya les expliqué del riesgo moral con respecto a los seguros agrícolas, ¿no es cierto? Ellos, digamos, no tienen buenas prácticas agrícolas cuando justamente ya están asegurados. Y obviamente esto va a afectar porque va a hacer que las compañías de seguros también pierdan, ¿no? Entonces no hay esa cultura de seguros. Sigamos, por favor. Muy bien, hay muchos autores en este tema, ¿no es cierto? Pero yo he escogido los fundamentales, que son estos, Jacques, Making, y sobre todo, ¿no es cierto?, que son los que han hecho empíricamente, porque esto es una investigación cuantitativa, han hecho empíricamente o han definido qué variables tomar en cuenta y qué modelos tomar en cuenta para evidenciar que existe riesgo moral o selección adversa en los seguros. Entonces ahí están las características, ¿no es cierto?, de estos diferentes autores. Desde los años 70 más o menos se viene estudiando esto, ¿no es cierto?, y se han dado diferentes formas de lograr evidenciar esta parte del riesgo moral y la selección adversa. Sigamos, por favor. Muy bien. Ahora vamos a describir cómo se implementó el seguro agrícola, es decir, la intervención como tal. En ese sentido, ¿no es cierto?, para implementar este seguro, lo que hizo el Ecuador es analizar experiencias de otros países, como España, México y Colombia fundamentalmente. Se consideró un enfoque de colaboración y coparticipación, es decir, donde intervienen el sector público y el sector privado, pues el seguro agrícola que nosotros tenemos aquí es el 60% subsidiado, ¿sí? Es decir, el agricultor paga el 40% y el Estado o el sector público paga, digamos, el 60%. Hay un esfuerzo coordinado, ¿no es cierto?, entre, digamos, las aseguradoras y el gobierno. Sigamos, por favor. La aplicación del seguro agrícola, como les había mencionado, inicia en el año 2010. Va orientado precisamente más a la agricultura familiar y campesina. En principio solo incluye 4 cultivos que eran fundamentalmente arroz, maíz duro, papa y trigo. Aunque se proyectaba cubrir otras actividades, ¿no es cierto?, como la ganadería, acuicultura y pesca, pero es en el año 2015 cuando empiezan realmente con la pesca. En el 2011 se aumenta a 10 cultivos, es decir, se añade frijol, tomate de árbol, banano, caña de azúcar, los que ven ahí, ¿no es cierto?
y en el 2015 llegan a 16 cultivos, se suma cacao, café, cebada, haba, plátano, etc. Todos estos cultivos considerando la política que había implementado el gobierno del cambio en la matriz productiva. Esto implica que entre el año 2010 al 2014 se incrementaron de 1.893 productores a 90.977 productores como beneficiarios del seguro agrícola. Por favor, sigamos. Como ya les había mencionado, el seguro agrícola cubre el costo de producción directo, ¿no es cierto? Pero no cubre más allá de $700, digamos así. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo del cultivo de la papa, donde el costo directo era de $3.000, el interés del crédito era de 293.40, el 9.7, era el crédito, y los gastos post cosecha 753. La prima de seguro era 263.53, 7.5% más impuestos. Este último representa el 9% del costo total y es un valor que debe cancelarse en efectivo a la siembra del cultivo. Sigamos, por favor. Realmente el seguro agrícola representa un desafío, porque en el Ecuador como tal, en diferentes seguros, ¿no es cierto?, a pesar de que ha proliferado ahora los seguros médicos y también los seguros de autos, pero sin embargo todavía, como les decía inicialmente, no tenemos una cultura de seguros. Y más aún era un desafío en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque obviamente los niveles educativos de la gente son menores. Entonces, entender lo que es un riesgo y entender lo que es un seguro, cómo se cobra la prima, etcétera, y todos los papeleos y los trámites que hay que hacer, es un desafío bastante interesante en este sentido. Además, ¿no es cierto?, el seguro agrícola es costoso porque requiere que los agentes, ¿no es cierto?, vayan de la aseguradora, vayan, si es que se produce un siniestro o un daño en el cultivo, vayan a verificar. Obviamente ustedes saben que eso implica un costo de viaje. Además, las zonas agrícolas son dispersas, ¿no es cierto?, no se puede hacer de una vez y requiere, digamos, si se ha dañado una parte del cultivo, requiere que la aseguradora vaya varias veces a verificar el cultivo. En este sentido resulta costoso. Sigamos, por favor. Muy bien. El seguro agrícola en Ecuador tiene dos aspectos fundamentales que ya les había explicado, que tiene el 60% de subsidios, sobre todo para los pequeños y medianos productores. Se creó esta unidad de seguro agrícola, ¿no es cierto?, que hoy se llama el proyecto Agroseguro. Y también, ¿no es cierto?, se incluye, digamos, a las aseguradoras, y lo que hace el gobierno es directamente transferirles a las aseguradoras el subsidio. Hasta el año 2012 solo trabajaba Seguros Colonial y luego cambiaron a Seguros Sucre, ¿no es cierto?, como la aseguradora oficial de este tipo de seguros. Ningún otro seguro privado se ha arriesgado a incluirse dentro de este seguro agrícola. Sigamos, por favor. Bien, aquí tenemos ya información, ¿no es cierto?, con respecto a las pólizas de seguro, el análisis desde el año 2010 al 2014, porque tenemos la base de datos de pólizas del año 2010 al 2014, y de, digamos, siniestros del año 2010 al año 2013. Ustedes ven, ¿no es cierto?, las hectáreas aseguradas han ido aumentando. En el año 2012, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, en el año 2013 tuvimos una sequía, y en el año 2012 tuvimos también un evento climático, con lo cual aumentaron las hectáreas aseguradas, ¿sí? La siniestralidad va reduciéndose, pero sin embargo, ¿no es cierto?, es alta la siniestralidad. Ustedes ven ahí que se ha comprobado que en el año 2012 hubo más allá de la siniestralidad de los cultivos, ¿sí?, que se aseguraron. Pero ahí vemos año por año, ¿no es cierto?, las pólizas que se extendieron y los siniestros que tuvieron estas pólizas. Sigamos, por favor. También aquí vemos, ¿no es cierto?, el porcentaje de pólizas emitidas y las hectáreas aseguradas por cultivo y por año. Entonces aquí están estos cultivos. Nosotros vemos que del año 2010 al año 2013 van aumentando, ¿no es cierto?, el porcentaje de pólizas y sobre todo las hectáreas aseguradas, ¿sí? Entonces, nosotros aquí vemos, ¿no es cierto?, que el cultivo que mayormente tiene pólizas es el arroz y es el maíz duro, que son cultivos de la costa, ¿sí? Y también el cultivo de las papas, ¿sí?, que es, digamos, sierra, fundamentalmente.
pero los cultivos, digamos, mayormente beneficiados con el seguro agrícola son justamente el arroz, el maíz duro, la papa y algunos otros cultivos más, como vamos a ver la evolución. Ustedes saben que arroz, digamos, y maíz duro son cultivos fundamentalmente de la costa. ¿Sí? Sigamos, por favor. Aquí vemos las causas de las pérdidas de cultivos que les había mencionado anteriormente. El seguro agrícola cubre, ¿no es cierto?, factores climáticos, enfermedades incontrolables, plagas, y aquí también vemos la combinación de los factores. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, que en el año 2010, a diferencia del año 2013, los factores climáticos incidieron más. En el año 2013 es el 54.3%. Plagas, ¿no es cierto?, también es otra causa común de los siniestros, que es el 60.46% en el año 2010 y en el año 2013 el 25%, ¿sí? Y la combinación de eso. Vemos, ¿no es cierto?, que en el año 2012 son factores climáticos y en el año 2013 también, porque en el año 2013 hubo sequías y en el año 2012 fue la parte del fenómeno del Niño, me parece. Sigamos. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, pero lo importante, ¿no es cierto?, aquí es que para ver, digamos, para poder evidenciar la selección adversa y el riesgo moral, lo que hicimos es utilizar una base de panel data, ¿no es cierto? Tenemos 4 años, tenemos un panel data corto, porque son 4 años nada más, pero son varios productores. En la base de pólizas teníamos aproximadamente 40.000 productores y en la base de siniestros 9.000 productores. Y muchos de estos productores tenían seguros año tras año. Por eso podemos construir un panel data. Sigamos, por favor. Sigamos. Bueno, la anterior, por favor. Aquí está justamente hablándose del tipo de datos que teníamos, ¿no es cierto? Y del tipo de modelo que vamos nosotros a efectuar para poder reconocer o evidenciar, digamos, la presencia de esta información asimétrica. Lamentablemente, digamos, no se puede separar selección adversa y riesgo moral. Por eso, en ese sentido, ¿no es cierto?, es importante, digamos, para hacer esa separación, es importante contar con más información y recurrir a modelos bayesianos. Entonces, por esa razón, lo único que se hizo es evidenciar que había información asimétrica. No se precisa, ¿no es cierto?, si hay riesgo moral o selección adversa, ¿sí? Aunque en muchos casos, ¿no es cierto?, sí hay selección adversa, porque como hay, digamos, es el sector público, digamos, quien está brindando esto, y nosotros vemos que justamente son los cultivos, digamos, de medianos productores los que tienen mayor probabilidad de ser asegurados, ¿sí? O sea, los que más han comprado pólizas. Sigamos, por favor. Muchos autores, ¿no es cierto?, dicen, Charponi, por ejemplo, dice que la forma de evidenciar es que haya una correlación positiva entre la cobertura y el riesgo. La forma en que nosotros relacionamos es justamente corriendo un modelo donde la variable dependiente es si tuvo siniestro o no tuvo siniestro, ¿no es cierto?, y la variable independiente como cobertura son las hectáreas aseguradas. Pero también, sigamos por favor, se incluyó hectáreas al cuadrado. ¿Por qué? Porque obviamente hay un aprendizaje y también el gobierno puso un límite en cuanto a las hectáreas aseguradas dentro de algún periodo de tiempo. Entonces, por esa razón, ¿no es cierto?, es una parábola donde tenemos un máximo de hectáreas, digamos, que se pueden ser aseguradas, y también hay un aprendizaje por parte de la aseguradora y por parte del asegurado. Entonces no podíamos dejar un modelo lineal. Sigamos, por favor. Estos son los modelos que se corrieron un pooled data, que significa que tomamos todos los datos sin tomar en cuenta la variable tiempo, porque como ustedes saben, el panel data es una mezcla, ¿no es cierto?, de datos de una encuesta y al mismo tiempo datos, ¿no es cierto?, de tiempo, de series de tiempo. En este caso teníamos desde el año 2010 hasta el año 2013 exactamente, porque recuerden que las siniestros no tenemos 2014. Y los individuos, ¿no es cierto?, que tienen los seguros. Entonces se corrió también efectos fijos y efectos aleatorios. Y el Pricewaterhouse se corrió para corregir la autocorrelación porque se encontró autocorrelación. Nosotros vemos en la parte que está, digamos, rayada en amarillo, se observa, ¿no es cierto?, que existe una correlación porque las variables son significativas, hectáreas.
y hectáreas al cuadrado nos sale con el signo correcto porque es negativo. ¿Eso qué significa? ¿No es cierto? Que hay un máximo, porque si hubiera salido positivo sería totalmente al revés. En ese sentido, vemos que las variables son relevantes y se evidencia, ¿no es cierto?, que en el seguro agrícola hay información asimétrica. La recomendación entonces para esta política agrícola es que debe mantenerse, pero se debe implementar, ¿no es cierto?, bajo ciertos factores climáticos e indicadores climáticos, ¿no es cierto?, para poder, digamos, evitar este problema. Y también deben ser pólizas diferenciadas, digamos, en cuanto al pago y a la compensación, así como también, ¿no es cierto?, digamos, deben ser diferenciados por el número de hectáreas. Nosotros vemos que en el país se generan constantemente, digamos, cambios climáticos, se genera exceso de lluvia, ¿no es cierto?, inundaciones. Nosotros somos una región que está, ¿no es cierto?, o que sufre el fenómeno del Niño, específicamente la parte del niño y no de la niña, que es más en Colombia, ¿no es cierto?, que nos lleva a catástrofes y sobre todo pérdida de producción. También hemos observado por el tipo de monocultivos, que, bueno, eso tienen los grandes productores, pero sin embargo estos monocultivos generan también plagas, ¿no es cierto?, que hacen una pérdida de la producción. El sector agrícola para el país es muy importante, genera divisas, es la base de la seguridad alimentaria para el país, es el sostén de muchos pequeños productores en el país, entonces es importante protegerlos. Es importante que se mantenga esta política, ¿no es cierto?, para asegurar por lo menos que no pierdan la totalidad del cultivo. Y obviamente bajo otros parámetros, ¿no es cierto?, para evitar esta información asimétrica, el riesgo moral y la selección adversa. Muchas gracias. A continuación nos ayuda comentando la ingeniera Patricia Benavides la exposición. Buenos días con todos, un privilegio estar aquí, comentar la ponencia en cita como amiga, como señora decana, que es aquí, igual ustedes, autoridades, ahora público presente y quien ha hecho política pública. El tema de los microseguros es un tema que ha venido creciendo, sí, los principales fueron Irak, Filipinas. ¿Qué entendemos por microseguro? Entendemos que este es un seguro a menor escala, pero hecho ¿para quién? Para una población mayoritaria, aquella que no tiene los recursos necesarios y suficientes para pagarse un buen seguro de vida. Un momento. Chicos, la ponencia es acá, la charla que se dio es buena y lo que esperamos es que esto les sirva. Este es un tema tan importante porque está creciendo y de cual nosotros podemos sacar provecho en un futuro. Los de economía que están estudiando y que saben que podemos utilizar para tener un beneficio, nos ayudan. Así que pongámosle mayor atención, disculpen. Les decía que los microseguros han crecido. Ecuador, como dice en la presentación, en el seguro agrícola 2010. Pero en el Ecuador nació hace, diríamos, 2009, los microseguros con el Banco del Barrio. Los microseguros vienen atados por el microcrédito. Ahora, poniendo la exposición, ¿por qué con el sector agropecuario? ¿Cuánta pérdida ha habido? Nunca nadie les ayudaba a nuestros agricultores cuando perdían sus cosechas. Ellos lo perdían todo. Hoy en día se impulsa este microseguro como una ayuda a ese productor pequeño y mediano. ¿Para qué? Para que su pérdida no sea el 100%. Ustedes vieron en las diapositivas, al igual que lo vi yo, primera clase que tenemos, ¿no es cierto?, de microseguros agrícolas, que decía, miren, crecieron, vieron el crecimiento desde el 2010 al 2014,
de 2.000 pólizas a 11.000. Eso es, el microcrédito ha crecido así. Tanto es así que en algunos países de las aseguradoras más grandes ya podemos decir que el 70% está en los microseguros. Esto sí es una triangulación, decimos, entre el productor, el gobierno y el cliente. ¿Por qué el gobierno? Porque tiene que dar política pública. Por eso les mencionaba a ustedes que algún rato van a volver, o ustedes que se están formando para ser quien nos ayude en un futuro con la mejor política pública para nuestro país, ayudar no solamente al sector productor, sino a todos. Hoy en día, ustedes saben que en nuestro país, los de menor ingreso o que no tienen ni siquiera ingreso es la mayor población. Decimos que apenas 8 millones están en el IES asegurados. Ahí entraron los hijos, ¿no es cierto?, de los afiliados. Por el momento no pagan prima. Seguimos subsidiando los que aportamos para los que ¿no es cierto?, aportan en menor escala. Por eso a veces cuando hablamos decimos, mire, usted tiene que generar una política pública. No podemos tampoco comenzar a ser paternalistas 100%. Hoy el subsidio agrícola dicen que es el 60%. Ese 40% ha motivado a que el productor pague esa prima, sabiendo que si al inicio tenía bastantes riesgos, 115% de riesgos, hoy en día es el 0%. ¿Por qué? Porque hubo educación financiera. Es la educación que estamos impartiendo a usted. Si no educamos, podemos seguir con altas tasas de riesgo. La palabra clave es riesgo moral. Tenemos riesgo moral en cada una de las actividades. Tenemos riesgo moral. Voy a comentar la experiencia que tuve en el IES. Coordinaba subsidios. Riesgo moral, estadísticas. La mayoría de la gente de la población se enferma cuando hay feriados, antes y después. ¿Y quién? En el sector público. Todo un análisis de riesgo moral. Riesgo moral, ¿cuándo? Lo dijo Nancita. Cuando no avisan que tienen una enfermedad catastrófica. Se afilian 3 meses antes o 4 meses, pero ya sabe que tienen una enfermedad catastrófica. Lo mismo pues y sucede, ¿no es cierto?, con el microcrédito en el sector agrícola. Cuando sabe, no voy a poner, pero digamos que el caso existe de la cosecha, sabiendo que su terreno no es bueno, se empecinó en sembrar tal cosa porque no hizo caso a la educación sobre que en este mes no se puede cosechar tal cosa. Como decía en el ejemplo, todo el mundo va a cosechar, a sembrar papas. ¿Qué es lo que hace? Que el mercado se destruya. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos o no nos hemos educado para hacer eso. Sí. Los microseguros como van en aumento. Hoy tenemos apenas 2 aseguradoras y son las nacionales. Después va a haber mucho más gente. Pero ¿por qué no quiere asegurar al agro? Por aquellos acontecimientos que tenemos, que siempre más dependemos de factores externos. En la charla de hoy aprendimos que se puede llegar a hacer bastante, y sobre todo en política pública, para seguir. Yo les decía, oportunidad de negocio, microcrédito, microseguro, va de la mano. ¿Cuánto creció el microcrédito? ¿A qué tasas las tienen? Ustedes como estudiantes saben el sector financiero cómo creció. ¿Por qué? Por las tasas que tiene el microcrédito. Los bancos van de la mano con este segmento del microseguro. Tenemos experiencias de Colombia, donde incluso ya tienen estrategias, digamos que, yo decía, si es en el sector agropecuario, miren, se han reunido varios. ¿Quién? Las casas de agroquímicos con el productor, porque si compras tal producto ya tienes asegurado algo. Ustedes recordarán ahora, hoy por hoy, el Banco del Pichinche en Supermaxi nos venden un seguro. Dental, medicina, farmacia. ¿Por qué? Es fácil y lo vemos pagar $3 de un seguro, ¿sí? En otro caso de estudio será de ver esa rentabilidad que tienen estas empresas, cómo han crecido. Por eso les decía al inicio
que si en el 2009 empezaron con 135 millones, ahora estarán en 500.000 millones en datos que yo consulté hoy en la mañana, de los microseguros, cómo han crecido. Tenemos oportunidad de generar empleo. Para eso era importante que nosotros veamos que primero hay que reinvertir, hay que renovarnos, tener una nueva norma y política. Se la comenzó en el 2010, hay un nuevo seguro, pero esto hay que comenzar a hacerlo y trabajarlo, no todo está escrito. Ustedes en pocos años son los encargados de mejorar lo que ya tenemos, ¿sí? Les decíamos la educación financiera y como final punto diríamos las relaciones comerciales, unos con otros. El país nos necesita, son datos que estamos viendo. Hoy apenas son 8 productos, mañana irán incrementando a más. Y no solo el sector agrario, necesitamos todo un campo, porque no solamente estamos en agricultura, estamos en toda parte. El Ecuador es un país que tiene materia prima y nosotros tenemos que comenzar a explotar eso. Ayer hablaba nuestra compañera Correa y decía que en México han migrado los cerebros, ¿sí? Nosotros aquí pretendemos que nuestros cerebros, que sabemos existen y están con todo ese auge de sacar adelante a nuestro país, se queden y pongan en práctica qué es lo que necesitamos, ¿sí? El microseguro como tal entonces nos va a dar fuentes de empleo, fuente de trabajo y va a ayudar a nuestra población. Podemos comentar, poco sé de modelos, pero sé que si hacemos y si ya hay un campo, si ya hay una investigación, es profundizar y ayudar. Gracias, chicos. Nuestra ponente, la economista Nancy Medina, economista graduada aquí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, se distinguió como alumna, salió mejor egresada de su promoción. Es candidata a doctora en Economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador, experta en temas agrícolas, ambientales, ha sido consultora nacional e internacional. También un área que maneja muy bien es el tema de la econometría. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Económicas de aquí, de la Facultad de Ciencias Económicas, y actualmente es la primera decana mujer en la Facultad de Ciencias Económicas. A continuación abrimos una ronda de preguntas, de inquietudes que seguramente se generaron a partir de la exposición y queremos en este momento que nos ayuden alzando la mano las personas que quisieran hacer unas preguntas a nuestra ponente. Hola. Buenos días, economista, público distinguido, autoridades, compañeros. Mi pregunta, señora economista, es acerca del riesgo moral. Justamente, como ponía a comparación la ingeniera Benavides, es que al rato de una persona que va a solicitar una prima de seguro, pues puede ocultar muchas realidades que sucedan pues en sus parcelas, en sus terrenos. Y justamente no sé si sería coherente para, antes de que den esta prima de seguro, realizar algún análisis o un estudio previo del suelo al que vayan a asegurar. Y por otro lado también la parte rural, como sabemos, tiene niveles educativos muy bajos. ¿Y cuáles serían estas acciones para poder seguir motivando para que la gente contrate estas primas de seguro?
Buenos días, economista. Primeramente agradeciendo su charla. Me quedó una duda, o sea, estamos implementando seguros para el área agrícola, pero ¿por qué primeramente no fomentamos en que sea más productivo estos lugares? O sea, en que se fomente la agricultura en estos lugares y también el conocimiento de los agricultores. Buenos días. Nancy, yo solamente necesito una aclaración puntual, muy puntual, que me parece importante. ¿Cuál es la cobertura básica de los microseguros agrícolas? Gracias por las preguntas. Bien, David se refería y me preguntaba con respecto a cómo podemos hacer, si previamente, ¿no es cierto?, la aseguradora puede ir a analizar al campo para otorgar el seguro o no otorgarlo. En realidad eso sería muy costoso. La idea, ¿no es cierto?, que tenía el gobierno pasado sobre todo, era de asegurar a todos los agricultores. Porque obviamente el negocio más riesgoso es la agricultura, porque están sometidos, como yo les decía, a cambios climáticos, pero también a las fluctuaciones de precios en el mercado, etcétera, ¿no? O sea, tienen varios riesgos que quizá otras actividades no lo tienen. Sin embargo, ¿no es cierto?, sería muy difícil que nosotros podamos ir a toda la zona agrícola a analizar cada uno para ver si es que les damos los seguros. Además, cada uno, por ejemplo, una persona, cualquier persona, ¿no es cierto?, de nosotros puede decidir tomar un seguro porque somos adversos al riesgo, ¿sí? Es decir, pretendemos cubrirnos, ¿no es cierto?, de los riesgos que podamos hacer. Entonces hay personas, en cambio, que no son adversos al riesgo o simplemente no tienen recursos y por lo tanto no pueden asegurarse. Entonces, en ese sentido, no es posible hacerlo, ¿no es cierto? A pesar de que el Ministerio de Agricultura difundió mucho de este tema, al principio, sobre todo, fueron muy pocos agricultores los que se, digamos, aglutinaron a esta iniciativa. En cuanto a cómo motivar la producción, que está relacionada con la pregunta que hizo la compañera para hacerles más productivos y tener más conocimiento, bueno, yo debo decirles que la cooperación internacional ha estado en el Ecuador por más de 30 años. Específicamente, yo creo que ha estado más de 47 años. La cooperación suiza, por ejemplo, en el año 2000 cumplía 30 años de cooperación y sin embargo en las áreas que había intervenido, como el área de Guamote que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, sigue siendo la más pobre, la más deprimida, a pesar de que tuvo mucha intervención de varias ONGs, etc. Si ustedes alguna vez van al sector de Riobamba, ¿no es cierto?, que queda en la provincia de Chimborazo, la Sierra Centro, ustedes van a ver que allá los arriendos son bien caros. ¿Y por qué? Porque hay mucho extranjero. ¿Por qué? Porque hay mucha cooperación. Y estos cooperantes, ¿hacia quién trabajaban? Trabajaban con el sector agrícola. Entonces, toda esta cooperación internacional trató de darles asistencia técnica. Y el mismo Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, al iniciar el gobierno anterior, en el año 2007-2008, implementó lo que se llamaban las ECAS. Bueno, en el caso del gobierno les llamó las ERAS, las Escuelas de la Revolución Agraria, que eso venía justamente de un concepto que tenía la FAO, ¿no es cierto?, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que eran las escuelas de campo, donde hacían un aprendizaje de adultos y compartiendo sobre todo los conocimientos que tienen también los productores. Porque los productores también tienen conocimientos acerca de la productividad de la tierra, acerca de muchas cosas. Entonces se trataba de compartir esos conocimientos y mejorar esos conocimientos. Es decir, no ha sido por falta de enseñanza, porque ha estado el sector público y ha estado el sector privado a través sobre todo de la cooperación internacional, dando, ¿no es cierto?, conocimiento. Por ejemplo, el CIP, el Centro Internacional de la Papa, implementó un proyecto desde el año 2004
con las plataformas de papa, tratando de que los agricultores tengan autonomía al final de la intervención, ¿no es cierto?, que se formó lo que se llama el CONPAPA, que es el Consorcio de Paperos. Pero nosotros vemos que apenas salía la cooperación internacional, se quedaban en la asociación 30 y los 200 se iban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros campesinos se acostumbraron al paternalismo. Entonces, en ese sentido, no aprovechaban toda la tecnología. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en la provincia de Tungurahua, los productores de esta provincia, ellos son los que más se han sostenido, su consorcio, ¿sí? Y se han ido, pero han vuelto a regresar muchos productores. En realidad se ha implementado de muchas formas la asistencia técnica y sobre todo la capacitación a los productores. Pero sin embargo, en el campo, hoy por hoy tenemos un problema bien grave, que es el cambio generacional. ¿Por qué? Porque los pequeños productores quieren darles, como todos los padres, ¿no es cierto?, lo que no han dado, lo que ellos no han tenido a sus hijos, es decir, una educación, entonces los mandan a la universidad, etcétera. ¿Y qué pasa con los chicos? Ya no quieren regresar, se quedan en las ciudades y todo. Entonces nosotros vemos que hay un problema de envejecimiento en la población del campo, ¿no es cierto?, y que todo el conocimiento que tienen estos campesinos no tienen a quién transferirlo, porque sus hijos se quedan en otras partes. Tenemos un problema y eso no ha reconocido todavía el gobierno, en el sentido, ¿no es cierto?, de que hay un problema grave de cambio generacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante como alternativa, ¿no es cierto?, para darles capacitación, la asociatividad. Es decir, los productores deben asociarse para lograr mejores condiciones de negociación, mejores precios y asimismo, ¿no es cierto?, ser capacitados. Porque es muy difícil capacitar de uno en uno a capacitar en grupos. Por lo tanto, yo creo que debe capacitarse y debe implementarse otras políticas en el sector rural para atraer también a los jóvenes. Porque muchos jóvenes van a estudiar ingeniería agrícola, ingeniería en ciencias agrícolas, pero no regresan a aplicarlo a sus tierras, ¿sí? Prefieren quedarse trabajando en el sector público, en el ministerio, etcétera, y no regresan a su sector. Entonces, eso, ¿no es cierto?, necesita el gobierno imponer una política de Estado que atraiga a estos productores a sus tierras, que los regrese y que puedan aplicar sus conocimientos y que también se pueda capacitarlos. Gonzalo me preguntaba con respecto a la cobertura. Yo estoy haciendo acá una división. Más o menos, la cobertura total del sector, digamos, del seguro agrícola, es más o menos del 12.6% de los agricultores, o sea, es baja, ¿sí? Como les decía, muchos agricultores no se aseguran por desconocimiento, porque no saben lo que es un seguro, ¿no es cierto?, a pesar de toda la difusión que ha hecho el Ministerio de Agricultura. Pero esperemos, ¿no es cierto?, que poco a poco estas personas vayan adquiriendo conocimiento y puedan asegurarse, ¿sí? Es muy importante, como les decía, proteger al sector agrícola, porque es la base de la seguridad alimentaria del país. Nosotros somos autosuficientes prácticamente en el 95% de alimentos, excepto el trigo, donde apenas tenemos el 5% de suficiencia. Y ustedes saben por qué. Porque vinieron, ¿no es cierto?, desde la Alianza del Progreso y nos regalaron el trigo, tal es así que se prefería importar a producir en el país, ¿sí? Entonces, esas taras también nosotros las arrastramos del pasado. Muchas gracias.